Hola a todos, espero que estén bien. Ya voy a continuar donde había dejado el canal. Les quiero platicar algunas cosas, pero será al final del vídeo XD. Hija, yo te creo. Todo ha sido mejor desde la primera visita de mi papá. Ahora él viene todos los días, platica y juega conmigo en sus descansos. Dejó de escribir sus novelas para venir aquí. Por ahora trabaja de cocinero en la clínica y platica mucho conmigo. No solo me ve a mí, sino que también ve a otros pacientes. Me ha dicho que la mayoría son gente vieja que no está loca, solo que la edad los enfermos y sus hijos los mantienen ahí para que no se lastimen. A mí no me dejan salir de mi cuarto, pero desde que me empecé a portar bien me han dejado tener cosas como libretas, lápices, colores y algunos juguetes, así que no estoy tan mal si no fuera por él. También me dijo que aquí en la clínica existe un sótano que ahí solo entran guardias y policías. Dice que la gente que está en esos cuartos sí está loca, que es gente peligrosa que están allí porque lastimaron a personas o porque lo podrían hacer. Es mejor no acercarse a esos cuartos del sótano. Pero ahora lo más importante es que esa cosa desaparece de vez en cuando como al principio. Ahora solo aparece en las noches cuando intento dormir. Cuando aparece mi cuerpo se estremece y empiezo a temblar como si tuviera mucho frío. Me cubro con las sábanas para no verlo, sin embargo sé que está ahí, inmóvil, viéndome fijamente. Puedo sentirlo, esas cuencas vacías y esa extraña boca. A veces intento olvidar su horrible forma, pero no puedo. Él siempre va a estar ahí. Tengo miedo, no quiero que me lastime, ni quiero que lastime a mi papá, pero no sé qué hacer. Necesito ayuda. Los días pasan y la rutina continúa, pero noté algo extraño en mi papá. Cada vez que viene, se le ven unas grandes ojeras como si no pudiera dormir, y se ve muy extraño como si estuviera siempre distraído o pensando en otra cosa. Me preocupa, espero que se recupere. Estoy muy triste, mi papá no ha venido en 2 días, no sé qué ocurre porque no viene, tengo miedo, espero que no le haya pasado nada. Me empecé a sentir sola de nuevo. Un par de días después, Jorge, el señor que siempre vigilaba nuestras conversaciones, me abrió la puerta. Pensé que vendría mi papá, así que corrí hacia la puerta, pero no solo estaba él. Creo que notó que me puse triste porque se acercó hacia mí con una sonrisa y dijo: Tranquila, pequeña, no te preocupes por tu papá, pronto vendrá por ti. Extendió su mano y me dio una carta con la letra de mi papá. No sé quién es este señor, pero me parece que es buena persona. Nos ha estado ayudando desde que me internaron aquí. Me acerqué a él y lo abracé. Tenía algo de miedo, hace mucho que no toco a nadie que no sea mi papá. Y el señor Jorge me contestó el abrazo acariciándome la cabeza. Es una buena persona. Entonces me susurró al oído: Pon la carta debajo de la bandeja de comida y léela debajo de las sábanas. Procura que nadie te vea. Cuando acabes de leer la carta, rómpela, cómetela o haz lo que sea para que no la encuentren, si no jamás saldrás de aquí. Me asustó mucho lo que dijo, pero su aspecto era tan tranquilo que me recordó un poco a mi papá. Asentí con la cabeza y puse la hoja debajo de la bandeja. Cuando me senté a comer estuve a punto de sacar la hoja cuando me acordé que mi papá me dijo que había una cámara en el foco, y me puse la hoja por debajo de la bata blanca. Cuando terminé de comer me fui directo a mi cama, me senté en ella y me eché las sábanas encima. La luz de la habitación era lo suficientemente fuerte para poder ver a través de la sábana. La letra es muy clara, mi papá es muy bueno escribiendo. La carta decía: Hija, no te preocupes, no me he olvidado de ti, no he ido porque surgió un problema. El doctor encargado de tu rehabilitación se negó a darte de alta aún con el progreso que has tenido el último mes, así que voy a sacarte de ahí. No me importa lo que crean esos doctores, yo sé que no estás loca. En 3 días voy a ir por ti, y te voy a sacar. Después de todo es una clínica, no una prisión.
Esperé pacientemente los 3 días, sin hacer ruido para que no me castiguen. Aún no entiendo por qué no me quieren dejar salir si me he portado bien todo este tiempo. Al caer la noche se escuchó ruido afuera de mi puerta y se abrió. Era Jorge y mi papá. Estaban en la entrada. Corrí hacia mi papá y lo abracé. Él me cargó y se volteó con Jorge. Vámonos rápido antes de que los guardias se den cuenta. Tranquilo, el guardia de hoy es mi amigo, a él también le agradas, así que vete tranquilo. ¿Qué va a pasar contigo? Ya te lo dije, no es como si estuviera dejando salir al jefe de la mafia. ¿Qué más me pueden hacer? ¿Despedirme? Empezaron a caminar hacia la salida platicando. Mi papá no pudo quitar su cara de preocupación por Jorge. Cuando llegamos a la salida, mi papá lo miró y le preguntó: ¿por qué nos ayudas? Es tan difícil de predecir, porque me agradas, además tengo mis razones. Un pequeño paréntesis. Razones de Jorge. Jorge perdió a su abuelo y a su padre en la misma clínica. Ambos se enfermaron de Alzheimer y decidió dedicar su vida a ayudar y a acompañar a todas estas personas que mantienen encerradas en las clínicas para que no mueran solas como sus familiares, o quizá para ayudar en lo que pueda como a nosotros. En pocas palabras, se sentía culpable por no estar con ellos, y lo convirtieron en una gran persona. Mi papá se despidió de Jorge con un apretón de manos. Aunque yo sabía que quería abrazarlo, yo solo me despide diciéndole adiós con mi mano. Jorge regresó a la clínica con una sonrisa. Nosotros entramos a una camioneta grande algo vieja. Cuando entramos le pregunté a mi papá: ¿papá, nos va a seguir la policía? No, solo vamos a aparecer en las noticias. Un padre secuestra a su hija de una clínica. Mi papá se rió de mi pregunta y nos fuimos. Primero fuimos a nuestra casa. Cuando llegamos, mi papá subió unas maletas a la camioneta. Me dijo que eran nuestras ropa. También subió varias cosas más, como un par de neveras, utensilios de cocina y otras cosas. Mientras mi papá dio vueltas por toda la casa empacando cosas, yo me armé de valor. Tenía una duda desde hace mucho tiempo, pero me da miedo la respuesta. Papá. Perdón, hija, en un momento nos iremos, espera un poco más. Empecé a llorar y apreté la bata con mis manos y le pregunté: papá, ¿en serio me crees o solo me lo dices porque soy tu hija? Qué lista eres, pequeña, no te preocupes, es en serio, yo te creo. Ven, deja de llorar, vamos a cambiarte esa fea bata y cuando nos vayamos te lo contaré todo. Nos subimos a la camioneta después de un tiempo. Cuando arrancó, mi papá me volteó a ver y me dijo: nos mudamos. Luego de eso mi papá me empezó a platicar. Hija, déjame contarte lo que pasó estos últimos días. No fui a la clínica porque me despidieron, estaba pidiendo que den de alta, pero los doctores que te tenían en observación se negaron, porque mientras dormías se dedicaban a leer lo que escribías y en muchas ocasiones mencionabas a esa cosa. Además, mientras dormías siempre te veías inquieta, como si tuvieras mucho frío, por eso quería sacarte de ahí. Puede que sigas teniendo miedo, pero yo estaré siempre a tu lado. Mi papá siguió hablando durante horas. Jamás creí que los doctores leyeran mis escritos y que por eso no me dejaban irme. Mi papá notó que me puse pensativa y me acarició la cabeza como era su costumbre. Mi papá me siguió platicando muchas cosas hasta que me quedé dormida. Hija, ya llegamos. ¿Dónde estamos, papá? Aquí vamos a vivir. Esto fue parte de lo que estuve haciendo. Tu mamá, aunque se fue, me ayudó a pagarla. Tu mamá todavía te quiere, solo que no sabe cómo enfrentar tu problema. Mamá nos había ayudado. Me alegra mucho que no se haya olvidado de mí. Me gustaría que regrese con nosotros. No sé dónde está. Un día de estos le escribiré una carta a ver si quiere regresar. La nueva casa era muy bonita. Estábamos lejos de la ciudad, cerca de un bosque. Solo se ven algunas casas alrededor, pero no son tan cercanas. Hija, entremos, tengo algo que decirte. Hija, querías saber si te creía o no. Ven conmigo al sótano.
Cuando entramos me aterré. El sótano estaba repleto de periódicos, con un gran círculo en el suelo con una estrella enorme. Había una ouija en medio del círculo, también había un par de computadoras en un costado de la habitación. Papá, ¿qué es esto? Este es mi centro de investigación. Al principio creí que te estabas volviendo loca, por eso te interné en la clínica, pero seguías viendo a esa cosa, aun cuando te tomabas tu medicina y participabas en la terapia impuesta. Así que empecé a ser escéptico a la lógica y empecé a buscar en lo paranormal, leí libros, busqué en periódicos y en internet, intentando encontrar algo que se parezca a lo que ves. Hija, ahora está aquí. No había pensado en eso, así que volteé para atrás y ahí estaba. Me aterré, ahora era diferente. Estaba agachado hacia mí observándome, sus cuencas vacías estaban diferentes, parecía enojado. Corrí hacia mi papá y lo abracé, aún podía sentirlo atrás de mí, sentí cómo se acercaba. Mi papá le gritó: detente, deja a mi hija. Luego me bajó y me hizo una seña para que me aleje. El ente parecía confundido, se giró hacia mi papá e intentó tocarlo. Tenía mucho miedo, pero la mano lo atravesó sin causar ningún daño. Ahora que lo pienso, intenté golpearlo hace un tiempo y también lo atravesé. Mi papá siguió. Sea lo que sea, aléjate de mi hija. Espera, no te vayas, sé que quieres algo, podemos hablar con eso. Mi papá apuntó a la ouija, se volteó hacia mí y me dijo: ¿ves como si te creo? No te asustes, solo vamos a hablar. Nos acercamos a la ouija y mi papá movió la ouija preguntando: ¿estás aquí? Esa cosa no se había movido desde que mi papá le había hablado, solo movió uno de sus enormes dedos y la ouija se movió. Me impresionó mucho. Mi papá ni siquiera se inquietó al ver cómo la ouija se movía sola. Él soltó la ouija y preguntó: ¿qué es lo que quieres? La ouija escribió Eneida. Empecé a llorar de miedo. Ese es mi nombre. Abracé a mi papá cerrando los ojos, y él me acurrucó en sus piernas y luego siguió: eso es imposible, no voy a dejar que te la lleves, ¿podemos hacer un trato? ¿Un trato? ¿Por qué mi papá le ofrece un trato? ¿Acaso él sabe qué es? La ouija se movió de nuevo y escribió: no. Y mi papá puso una cara de decepción murmurando: no es. Al parecer mi papá ya no sabía qué hacer y empezó a preguntarle cosas simples: ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Ya habías estado aquí? Entre otras cosas. Algunas preguntas no las contestaba, todas las respuestas a excepción de la primera las contestaba con un sí o un no. Mi papá no parecía para nada impresionado con esto, estaba totalmente tranquilo aun cuando estaba hablando con un monstruo. Tenía muchas preguntas, pero mi garganta estaba hecha un nudo por el miedo. Me empezó a dar sueño, era temprano pero ya no aguanté más. Desperté unas horas después, estaba en una cama a un lado de mi papá, él también estaba dormido, debía estar muy cansado. Después de todo manejo toda la noche, me levanté y vi que en la puerta de la habitación había un cartel que decía: no entres al sótano sola. Aunque no hubiera nada en la puerta, jamás entraría a ese lugar sola. Bajé al primer piso, todas las cajas y maletas que estaban en la camioneta estaban en la sala. No tenía nada que hacer y empecé a desempacar todo y a ordenarlo. Me tomó un par de horas acomodar solo la cocina. Me estaba empezando a cansar, pero en eso, mi papá bajó las escaleras. ¿Te ayudo, pequeña? Sí, ya me estaba cansando, le dije a mi papá mientras sonreía. Deja eso un momento, vamos a comer algo, llevamos sin comer desde ayer. Con todo lo que había pasado ya hasta se me había olvidado comer. Luego de comer le pregunté a mi papá qué había pasado.
No mucho, poco después de que te dormiste él dejó de contestarme, no sé si dejó de contestarme porque te dormiste, o porque no quería responderme contigo inconsciente, no importa, ya no pienses en eso, vamos a empezar una nueva vida, vas a ir a la escuela de nuevo, pero desde hoy no le platicaremos a nadie lo que pasó, para que no se repita de nuevo lo que ocurrió, ¿entendido? Le dije que sí, aunque iba a ser difícil disimular que él no está. Espero que en la escuela no se me aparezca seguido, no podría soportarlo. Aquí termina la parte 2, no hay mucho que decir, solo que estuve ausente porque me convertí en la niñera personal de mi sobrina, también me traumé con un juego que se llama Liga de Leyendas, ya estaba traumado pero no tanto como los últimos meses y llegué a Oro 3, en un año más o menos XD, iba a regresar hace un mes pero en diciembre trabajo, así que no pude, bueno, en fin. Además quería dedicarle este vídeo a mi amigo Darkling, hace tiempo que no hablo con él, pero según su último vídeo tuvo algunos problemas, espero que se recupere pronto, independientemente si sube vídeos o no. Eso sería todo, pronto vendrá el próximo vídeo, así que no se preocupen, duerman bien, yo los observaré desde la ventana.